Hoy vamos a estar enseñando un tema que sé que a muchos no les agrada un poco, ¿no? Porque de una u otra manera es un tema un poco no manejable para muchos. Y vamos a hablar de dinero, ¿ok? Aquí en esta congregación yo hablo una o dos veces en el año acerca de esto, porque yo sé que no nos gusta que nos hablen de dinero. Sin embargo, yo lo hago porque hay personas que necesitan afianzar un conocimiento, amén, y aprender, porque hoy día pues hay muchos conceptos y puntos de vista diferentes. Así que de una u otra manera pues yo quiero que ustedes aprendan correctamente acerca de lo que es el diezmo, ¿ok? El significado profético, porque así todo lo que está en la escritura tiene un significado profético. ¿Cuánto lo creen? Nada está escrito allí ni está ordenado porque se le ocurrió al creador, sí, vamos a ponerlo allí, pero no sé con qué propósito lo voy a poner, no. Todo ha sido creado con un propósito. Amén. Significado profético del diezmo. Aleluya. El significado profético del diezmo. Vamos a ir a las escrituras. Amén. Primeramente el libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 1, mire lo que dice. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Ok? ¿Qué es una sombra? Algo que se mira pero que no es real. ¿Ok? Entonces dice, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué significa eso? Lo que más quiero dejarle notar es este punto. Siempre se ata en la tierra para atar ¿en dónde? En los cielos. Se hace un ensayo en lo natural para traer lo profético. ¿Ok? Entonces, todo lo que ocurrió en el pasado tiene un propósito para traer lo profético, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de una u otra manera, así como Abraham iba a sacrificar a Isaac, era que estaba anunciando que Yahoshua iba a ser sacrificado. Entonces son sombras proféticas, ¿amén? ¿Lo entienden, mis amados? Ahora bien, ¿qué significa la palabra diezmo? Hay muchos que todavía no la han entendido. Pues diezmo es una palabra hebrea, maaser, que significa décima parte. De 10, 1. De 100, 10. De 1000, 100. O sea, significa décima parte. ¿Ok? Maaser. Repita conmigo. Maaser. Muy bien. Levíticos capítulo 27, 30. Porque vamos a decirle a quién le pertenecen los diezmos. Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Yahweh es. Es cosa dedicada a Yahweh, ¿ok? Eso no nos pertenece, no le pertenece a nadie más sino a Yahweh. Y ya lo vamos a mostrar porque eso lo vamos a hablar más adelantito. ¿Cuántos tipos de diezmos hay? Muy bien, existen 3 tipos de diezmo, ¿ok? 3 tipos de diezmo. Y voy a tratar de ir pausado porque esta va a ser la primera parte. Porque la semana que viene voy a finalizar con la segunda parte. Si no me da chance, pero voy a tratar de finalizarla. Existen 3 tipos de diezmo. El primer diezmo es Maaser Rishon, que es el diezmo de la primavera. Ese se entrega en el mes tercero, que es cuando es la fiesta de Shavuot, ¿ok? Entonces, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 31, versículo 6, dice así, Segunda de Crónicas 31, 6, también los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Yahweh su Elohei, y los depositaron en montones. El versículo 7 dice, 31:7, en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo, ¿ok? Entonces, le voy a dar una explicación. Acuérdese que a las 12 tribus, a 11 se le entregaron
tierras para que las trabajaran, ¿ok? Y solo una tribu no se le entregó heredad de tierra, ¿ok? Solamente a una tribu, a la tribu de Leví. Pero, ¿qué sucede? Se le dieron ordenanzas y dentro de lo que es el ciclo shemita, que son 7 años, solamente se podían trabajar 6 años la tierra y el 7º año era de descanso, ¿ok? Entonces, lo que es el Maaser Rishon se daba cada año para la fiesta de Shavuot, o sea, se llevaba los frutos o la cosecha, el diezmo fuerte, el diezmo grande, el grande era para la fiesta de Shavuot, o sea, el primero, ¿ok? De allí se sacaba una porción exclusiva para los sacerdotes, era un cálculo de 2%, aunque recibían aparte de los levitas, pero había una ofrenda especial, que es el Temurá Gedulá, ¿ok? Ese es el diezmo exclusivo para los sacerdotes, era como una porción exclusiva, tenía un 2% de total, de todo lo que era el diezmo. Ahora bien, vamos a seguir porque estamos para el segundo diezmo. Maaser Sheni, ¿ok? El Maaser Sheni se llevaba en los años 1, 2, 4 y 5, ¿ok? El Maaser Sheni era un diezmo que se juntaba un año y se guardaba, ¿ok? El primer año se entregaba, pero el segundo, o sea, se guardaba y comenzaba para dárselo y daba un año de por medio. 1, 2, se guardaba, perdón, se daba el 1, el 2, el 3 no se daba, el 4 y 5 sí se daba. O sea, había como un descanso en el año tercero, ¿ok? Porque había otro diezmo que había que dar, que era el año de los 3 y 6. Eso era del ciclo semita, o sea, estamos hablando del 1, de los 7, el 7 no se trabajaba la tierra, pero ni se daba nada, pero del 1 al 6, se daba en el 1, en el 2, en el 4 y en el 5. Ahora, ese se daba en el mes séptimo y se llevaba a Jerusalén para las fiestas, sobre todo las de Sukkot, para que hubiera gran abundancia. El Maaser Sheni era como una ofrenda que se llevaba exclusivo para la comida. Todos podían comer de ese diezmo, todos, tanto levitas como pobres, viudas, todos podían comer de ese diezmo del Maaser Sheni y lo llevaban al templo en Jerusalén. Tenía que ser comido en Jerusalén. Ahora, el Maaser Ani es el otro diezmo, porque son 3 tipos de diezmo, aunque hay 2 más, pero sin embargo estos 2 son como exclusivos, pues como el que le hablé, el Terumá Gadolá, que es para el sacerdocio. Pero el Maaser Ani es el diezmo exclusivo para los pobres, las viudas y huérfanos de Israel. Se daba el año tercero y el año sexto. Se le llama el diezmo de los 3 años, ¿ok? Vamos a buscar en Deuteronomio 26:2, dice así, Deuteronomio 26:2, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, o sea, para los pobres, el Maaser Ani, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. El levita siempre recibía todos los años, siempre, ¿ok? Pero el pobre, la viuda y el huérfano recibían un diezmo especial, aunque también había otra ley en la Torá, que todos los que recogían las cosechas tenían que dejar los bordes para que los pobres que vinieron, pues que no tenían posibilidades, podían recoger y comer, ¿ok? No para la venta, sino para comer ellos, ¿ok? No para hacer negocios. Ahora, el versículo 13 del mismo capítulo de Deuteronomio 26:13 dice, y dirás delante de Yahweh tu Elohim,
he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Recuerda lo que le dijeron a Shaul, al apóstol Pablo: no te olvides de los pobres. Estaba hablando del Maaser Aní, perdón. Ahora, seguimos. ¿Cuál era la función del diezmo, mis amados? Es muy importante entender cuál era la función del diezmo. La función del diezmo dice así: 11 tribus diezmaban a la tribu de Leví, y Leví daba el diezmo de los diezmos al sacerdocio. ¿Ok? Vamos a ir al libro de Números, capítulo 18, versículo 20. Números, capítulo 18, versículo 20, dice así: y Yahweh dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ojo con esto, muy importante que ustedes entiendan esto, ¿ok? Acá analizamos algo importante. Yahweh, ¿a quién le pertenecen los diezmos? A Yahweh. Pero Yahweh se los otorga ¿a quién? A los levitas. ¿Por qué se los otorga? Porque ellos son los mayordomos, los administradores, ¿ok? De las cosas sagradas que le pertenecen a Yahweh. Es como que los levitas trabajaban ¿para quién? Para Yahweh, ¿ok? Así que ellos recibían la paga de los diezmos porque ese era el trabajo. ¿Qué sucedía si los levitas no recibían su porción? Las cosas de Yahweh se detenían porque no había quien ministrara. ¿Sí o no? Porque el levita tenía que salir a buscar su comida. Eso lo vamos a estar hablando más adelante, muy importante. El 18:24 dice: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Yahweh en ofrenda, por los cuales les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán tierras. Heredad. Las tierras eran para las 11 tribus, ¿ok? Pero los levitas podían tener sus casas, por supuesto, porque ellos tenían sus ciudades especiales, ¿ok? Sin embargo, la heredad de tierra no era para ellos. Cuando se habla de heredad, habla de tierras, su porción de tierra, porque ellos no podían trabajar para ellos mismos, sino que tenían que trabajar para el ministerio, como lo dice allí el versículo 20, ¿ok? Ellos son su parte, perdón, el 21, dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, ¿ok? Importante, ¿verdad? Vamos a seguir. Números capítulo 18, versículo 26 al 28, mire lo que dice. Números 18, 26 al 28. Así hablarás a los levitas y le dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Yahweh el diezmo de los diezmos. O sea que cuando los levitas recibían el diezmo, ¿qué hacían ellos? Daban otro diezmo. ¿A quién? Ahí está, al sacerdocio. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de hela y como producto del lagar. Así ofreceréis también por vosotros ofrenda a Yahweh de vuestros diezmos que recibiste de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Yahweh. ¿A quién? Al sacerdocio. ¿Ok? Entonces, ese era el funcionamiento del diezmo en lo natural. Cómo se manejaban en lo natural. La sombra, ¿ok? Cómo se manejaba la sombra profética.
porque esto tiene un significado profético. Seguimos. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 6, mire lo que dice. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Yahweh su Elohei, y lo depositaron ¿en dónde? ¿En cómo? En montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Yahweh y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Yahweh, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Yahweh ha bendecido a su pueblo. Acuérdese que cuando Yahweh ha prometido, cuando usted da, Él va a devolver. Pero no es porque Él esté obligado a hacer, sino que es algo automático. Ya está establecido. Cuando usted da, usted recibe. No es que está esperando que usted esté dando, no. Él no está esperando a nadie que dé. Cuando usted da, automáticamente usted recibe. Si usted no da, usted se estanca. ¿Por qué? Porque ya las leyes están puestas. Y sigue diciendo: porque Yahweh ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de ¿qué? ¿Qué dice las letras en blanco? Provisiones. ¿Usted sabe lo que significa provisión? Ok, vamos a seguir. Yo le voy a explicar lo que es provisión más adelante. El versículo 11 y 12 del capítulo 31 sigue diciendo: entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras, el alfolí, o sea, como depósitos, en la casa de Yahweh, y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. Y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo. O sea, le entregaron a alguien la administración para administrar todo esto. Ahora, ¿qué era lo que hacía el pueblo? El pueblo traía todas sus ofrendas, desde el mes tercero al mes séptimo, todas las cosechas, ¿verdad? ¿Y qué era lo que hacían los levitas? Se proveían de todo esto para su mantenimiento y para el mantenimiento de todo lo que se estaba haciendo. Miren, hermanos, cuando alguien está diezmando y ofrendando, por supuesto, yo entiendo que muchos han usado este sistema para enriquecerse. ¿Sí? Hay gente que ha tomado el sistema económico de la Biblia, como es el diezmo, para enriquecerse. Y no es así. Es una porción que se toma porque es una provisión que uno tiene para trabajar y ministrar, no para enriquecerse. Porque uno de los problemas que sucede es que cuando un levita comienza a enriquecerse, entonces de todas maneras lo que va a empezar a brotar en su corazón, ¿sabes qué es? Avaricia. Y va a caer en idolatría. ¿Ok? Tanto el no dar como el dar, tanto el no dar, como el que recibe y acapara, está en peligro. Y le voy a explicar por qué. Hay una situación en la que muchas veces, que cuando nosotros no queremos dar, es porque nos cuesta. Amén. Nos cuesta dar. Claro, acá no sucede eso, porque yo sé que los he ayudado a ustedes a que ustedes aprendan y que ustedes conozcan de que tienen que dar. Sin embargo, si usted piensa que no está, por decir así, con el derecho de dar, pues está bien, esa es su decisión, yo se la respeto. Pero hay algo importante. Cuando usted da, ¿ok? Usted está entregando de su corazón, y su corazón
está sanando. Cada vez que usted entrega, usted está sanando su corazón, porque engañoso es el corazón. ¿Sí o no? Entonces, cuando usted da sin que se le estén moviendo las emociones, porque hay personas que para poder dar hay que moverle las emociones, entonces comienzan a tener como le ponen, yo no sé si hay gente acá que ha dado porque se movió cuando miró un video de niños en el África que están pues pobrecitos y la gente se conmueve y el Espíritu Santo me dijo que tengo que dar porque estos niños están muriendo de hambre, y entonces deposita el dinero y de repente fue alguien que se los estafó. Entonces allí es como queda el Espíritu Santo, porque de repente pues lo que montaron fue un video para robar a las personas. ¿Por qué ha pasado o no? Sí ha pasado. Entonces no se trata de dar por emociones, se trata de dar por obediencia. ¿Ok? ¿Me lo están copiando? Ahora vamos a seguir. Para no estancarme acá, vamos a explicar la palabra provisión. ¿De dónde viene la palabra provisión? Está compuesta por dos palabras. Pro es para, ¿ok? Visión es el objetivo. Para un objetivo. Ahora, provisión, por ejemplo, las personas que están acumulando algo para retirarse en el futuro. Por ejemplo, ¿hay alguien aquí que está acumulando algo de dinero para su retiro en el futuro? De repente sí. Si le sobra algo, pues usted lo echa allí en una cuenta de ahorro y ya cuando tenga unos 65, 70 años, ¿verdad? Eso es la provisión para el retiro, porque usted tiene una visión de retirarse cuando tenga unos ¿cuántos? 60, 70 años, algo así, ¿verdad que sí? Entonces, eso es lo que significa provisión. Para una visión. Ahora, la pregunta que yo les tengo a ustedes es, ¿el diezmo es para la visión de nosotros? No, es para la visión ¿de quién? De Yahweh, exactamente. Entonces, provisión, cuando hablamos de provisión, cuando los sacerdotes dicen la provisión, ¿para quién trabajaban los sacerdotes y los levitas? Por supuesto, y si trabajaban para Yahweh, ellos necesitaban comer, pero la visión es ¿de quién? De Yahweh. ¿Cuál era la función real, profética de estos levitas? ¿Qué hacían ellos? ¿Sabe lo que ellos trataban de mantener? La relación entre Yahweh y el pueblo. ¿Sí o no? ¿Cuál era la función de ellos? Sacrificar los animales para expiar el pecado ¿de quién? Del pueblo. Entonces el trabajo de los levitas era mantener una conexión entre Yahweh y el pueblo. Así que los diezmos era el pago que Yahweh le daba a los levitas para que trabajaran y mantuvieran al pueblo en esa conexión, en esa línea, alineaditos. Así como cuando yo vengo acá con una palabra, tácata, y les doy para que se enderecen, porque de repente hay alguien que está haciendo algo y Yahweh me da una palabra para yo hablarle. A veces yo puedo dar un sermón que creo que es para todos y sin embargo a lo mejor es para una sola persona. Yo no lo sé, pero Yahweh es así y me los ha cambiado muchas veces los sermones. Ahora vamos a seguir, porque esto se va a poner más interesante. ¿De quién es la visión? De Yahweh, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es la visión de Yahweh en el plano profético? ¿Cuál es la visión de él? ¿Alguien me lo puede decir? Se los acabo de decir. Mantener la conexión entre el pueblo y él. Vamos a ir.
Isaías 19:25. Mire esto. Porque Yahweh de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio obra de mis manos. ¿Quién es Israel para Yahweh? Su heredad. ¿Sí o no? Ahora, si Israel es su heredad, ¿qué es lo que está tratando de hacer Yahweh? ¿Ahorita tiene su heredad? Él lo sabía. ¿Para qué fue creado el tabernáculo? ¿Cuál era el significado profético del tabernáculo? Alguien que me lo diga. ¿Quién era el tabernáculo? Yahoshua. En lo natural había un tabernáculo donde hacían sacrificios de animales. Pero cuando vino lo real, ¿quién fue el tabernáculo de carne? Yahoshua. Para hacer el sacrificio, ¿por quién? Por su pueblo, por Israel, por su heredad. Ahora bien, estamos entendiendo si Jacob o Israel es la heredad de Yahweh. Entonces tenemos que entender cuál es el plano el propósito profético del diezmo. Jeremías 10:14, mire lo que dice. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. ¿No es así la porción de Jacob? Porque él es el hacedor de todo, e Israel la vara de su heredad. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Ok, se lo voy a explicar. Si nosotros somos la heredad de Yahweh, ¿qué ha pasado con esa heredad? ¿Dónde está esa heredad? Está perdida. ¿Sí o no? ¿No está perdida la heredad de Yahweh? ¿Dónde está metida la heredad de Yahweh? En Babilonia. Vamos a ir al siguiente para que se den cuenta. En Isaías 47:1, mire lo que dice. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina y descubre tus guedejas. Descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Yahweh de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reino. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad. ¿Quién es la heredad? Israel. ¿Sí o no? Y los entregué en tu mano. ¿Ok? No les tuviste compasión sobre el anciano, agravaste mucho su yugo. ¿Qué está diciendo Isaías, el profeta? Yahweh quebrantó a su pueblo entregándolo a Babilonia. ¿Ok? Hubo un plano en lo natural. Por supuesto que Israel fue tomado por Babilonia y todavía está metido en Babilonia. ¿Por qué? Porque hacen todas las obras babilónicas. ¿Están entendiendo, mis amados? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Ahora, si Yahweh ha perdido su heredad y la tiene perdida, metida en Babilonia, ¿cuál es el trabajo de los administradores o de los levitas? Sacar la heredad de Yahweh de Babilonia. El mismo trabajo. Ponerlos en línea, en conexión con Yahweh. Hoy día pues no se necesita las vacas, las verduras y todo eso, porque hoy día para recuperar la heredad de Yahweh necesitamos usar radio, televisión, necesitamos usar un montón de cosas. Los que pueden tener pues esa ventaja lo tienen y la pueden usar. Sería maravilloso yo poder tener esa ventaja. Pero de lo poquito que yo he recibido se ha manejado, se ha tratado de hacer lo que es posible. Hemos creado música para llegar a muchas personas, hemos creado enseñanza, una plataforma para darla. Estuvimos un tiempo en la radio, no pudimos tener porque no podíamos sostenerlo, porque es muy costoso. Sin embargo, hemos tratado de hacer llegar la voz de Yahweh llamando a su pueblo. Me lo están copiando, hermanos.
Entonces, el propósito del diezmo proféticamente en este tiempo, ¿para qué es usado? Para lo mismo que se usaba antes. Porque Yahweh quiere, ahora habemos otros administradores. ¿Sí o no? Hay otros administradores que estamos tratando, porque le voy a decir algo. Su responsabilidad es entregar lo que le corresponde a Yahweh. Mi responsabilidad es entregarle cuentas a Yahweh. ¿Ok? Es como cuando de repente yo le doy una mesada, por ejemplo, a mi hijo o a mi madre o a quien de la familia. Yo le doy una mesada a mi madre, ¿verdad? Y yo le doy su mesada a ella, pero yo no tengo ya más responsabilidad de lo que ella haga con esa mesada. Eso es problema de ella. ¿Sí o no? Mi responsabilidad delante de Yahweh es entregar la mesada, porque de esa manera es que yo le honro a ella. Estoy cumpliendo con Yahweh. ¿Sí o no? Aunque a mí me han llegado a mis oídos, un hermano me dijo: ¿para qué le das tanta plata a mi madre? Ella se lo gasta, se lo está regalando al otro hijo que quiere tanto. Digo, a mí no me interesa quién se lo regala, porque somos 7 hermanos. Eso es problema de ella. Lo que ella quiere hacer con su dinero es problema de ella, no mío. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo, verdad? ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Ahora, el punto es, cuando usted se responsabiliza y entrega el diezmo, ya usted no es responsable de lo que yo pueda hacer. Por supuesto, hemos visto cantidades de estafa de hombres que han tomado y han saqueado al pueblo de Elohim, que está metido en Babilonia, pero que de una u otra manera han escuchado palabra y que ahora Yahweh está sacando, porque Él está mostrando su salvación, mis amados. Porque hay una pregunta que le hicieron: ¿son muchos los que se salvan? Es un remanente, hermano, no es mucha gente. ¿Ves? Porque no es fácil servirle a Yahweh. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Hace poco estuve conversando con un grupo de pastores y yo les conversaba a ellos y les decía, bueno, porque me tildaban de muchas cosas, yo les dije solamente a ellos, hagamos algo. Yo celebro todas las fiestas bíblicas, ustedes están celebrando las fiestas que el mundo celebra, que no están en la Biblia. Cuando el Señor esté presente y diga, ¿por qué me llama Señor y no hago lo que yo digo? ¿A quién cree usted que estará diciéndole eso? ¿Al que esté celebrando lo que Él dice o a lo que está celebrando lo que Él no ha ordenado? ¿Se está dando cuenta? Pero no todo el mundo quiere hacer caso. ¿Ves? Porque somos un poquito duros de servicio. Ahora, vamos a pasar al siguiente slide. ¿Cuál es el trabajo de los nuevos administradores? Hablo de nuevos, amados hermanos, porque acuérdense que hubo un cambio de administración. ¿Ok? Porque en el tiempo allá, habían los que decían, nosotros somos discípulos de Moisés. Aunque si hubiesen sido discípulos de Moisés, hubieran enseñado lo que Moisés enseñaba. Sin embargo, nosotros somos discípulos ¿de quién? De Yahoshua. Y por eso enseñamos lo que Moisés, porque así está escrito en Mateo capítulo 23, ordenado por el mismo Yahoshua. Todo lo que diga Moisés, háganlo, pero no hagan lo que estos fariseos están diciendo, porque ellos era enseñando lo que era la halajá, que es el Talmud, las doctrinas de hombre, ¿ok? Que son dos cosas diferentes. Ahora, mire 1 Corintios capítulo 9, versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal el buey que trilla. ¿Tiene Yahweh cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros?
Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe dar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sí que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Yahoshua. ¿Ok? Entonces, seguimos. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, quienes trabajaban en el tabernáculo? Los levitas. Comen del templo y que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ahora, cuando el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, está hablando acerca de esto, ¿a quién se está refiriendo? Por supuesto, se está refiriendo los antiguos comían del altar y de las cosas sagradas porque trabajaban en lo que estaba en lo natural. Pero lo profético que era ahora, porque ellos ¿a quién predicaban? A Yahoshua. ¿Sí o no? Estaban trayendo la heredad ¿de quién? De Yahweh. Su heredad. ¿Ok? Están trayendo su heredad. ¿Sí o no? Y esa heredad, amados hermanos, es el remanente que se le está anunciando. Y así como había en el antiguo el conserje, el que limpiaba, el que hacía, el que pagaba, los músicos, ¿sí o no? Entonces muchas veces también nosotros en este tiempo tenemos los mismos gastos, ¿sí o no? Entonces de esa manera todo lo que entra, es por eso que todo lo que entra acá, diezmos, ofrenda, lo que usted quiera poner, es llevado a un solo sitio y de allí se administra. El día que usted quiera saber cuentas, puede hablar con la hermana Alicia y la hermana Alicia le muestra los libros. El día que usted quiera. Nosotros somos muy transparentes con esto, porque nosotros definitivamente sabemos que le vamos a dar cuenta al Eterno. Y a la final, como yo sé que acá no me pueden sostener, yo tengo que trabajar. A mí me gustaría, para yo dedicarme más a la palabra, eso sería grandioso. Imagínense que yo me pudiera meter más horas en la palabra. Aquí ustedes toda la semana estuvieran comiendo de lo rico. Aunque yo sé que comen bien, ¿no? Me hago un poco de esfuerzo, pero bendito Yahweh que me ayuda. Escúcheme bien, para uno traer un mensaje acá no es cualquier cosa, ¿sí o no? Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, los antiguos hacían su trabajo, yo estoy haciendo el mío ahora. ¿Qué significa eso? Yahweh le hacía que los bueyes comieran. Habló por los bueyes que no pusieran bozales los bueyes en la boca para que no comieran. Ahí está el apóstol Pablo hablando. La sombra de los bueyes estaba hablando ¿de quién? De ellos. ¿Sí o no? Entonces ahí está un acto de lo natural trayendo lo profético. Vamos a seguir hacia adelante. Primera de Timoteo 5:17, mire lo que dice. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahí lo está volviendo a decir en Primera de Timoteo 5:17. Seguimos. ¿Qué sucede cuando no se diezma? Nehemías 13:10. Mire lo que dice del 10 al 13. Nehemías capítulo 13, versículo 10 dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les había sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su casa.
¿Me entiende? A su heredad, pero no está hablando de la tierra porque ellos no poseían tierra. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Yahweh? ¿Qué? Cuando usted no diezma, usted está abandonando la casa de Yahweh. La visión de Yahweh la está abandonando. Usted está diciendo prácticamente, no me interesa tu visión. Me interesa es mi visión, me interesa es mi estómago, me interesa es mi casa porque tengo hijos que alimentar. Oiga, solo le quiero hacer una preguntita. ¿Quién es el que te da el poder para hacer el dinero? ¿Se lo da usted mismo? ¿Quién es el que te da la habilidad? ¿Quién es el que te da la salud? ¿Estaría mal que Él te esté quitando una parte? Te está dando el 90. Te está diciendo, dame un 10 para mí, para mi visión. Quédate 90 para tu visión. Pero yo quiero algo para mi visión. Yo quiero recuperar mi heredad. ¿Tiene sentido eso? Ahora, cuando se abandona la casa de Yahweh, las cosas se dejan de hacer. Es por eso muchas veces yo he tenido que abandonar algunos proyectos, porque no hay suficiente. A mí me gustaría tener más proyectos. Yo no doy el 10, hermano, yo he dado mucho más del 10, porque el 10 es como un mínimo. Zaqueo daba el 50. ¿O no? Zaqueo cuando dijo, yo doy el 50% yo lo doy. Ahora, el versículo 13 dice, y todo Judá, luego volvieron otra vez, se les reclamó, y otra vez volvieron a llevar el diezmo para depositarlo, para que volviera a arrancar el trabajo de Yahweh. ¿Por qué? Porque al dejar de diezmar, por supuesto, todo queda abandonado. Es como cuando alguien empieza a construir una casa y no tiene más dinero, no le inyecta dinero, eso queda tirado, abandonado. ¿Sí o no? Se abandona. Seguimos. ¿Quiénes son los que mantienen la conexión entre el pueblo y Yahweh? Los levitas. Malaquías 3:7, mire lo que dice. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Y esto pongan mucho cuidado porque esta es una de las partes más esenciales del mensaje. De este mensaje, esta es la parte más esencial para que lo puedan entender. Malaquías 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Yahweh? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos a los graneros de nuevo, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora escuchen esto, muchos usan este texto pero no lo han entendido todavía. Le voy a explicar. Yahweh dice, se han apartado de mis leyes. ¿Hay un solo mandamiento acaso en la Torá? No, pero fíjense, Él está diciendo, se apartaron de mis mandamientos, pero le cita un solo mandamiento. ¿Cuál? Le citó que no está celebrando las fiestas. No. Le citó los diezmos, la ley del diezmo. ¿Por qué hizo esto Yahweh? Fíjese, le está diciendo, se han apartado de mis leyes. Y ellos preguntaron, ¿de qué nos hemos apartado? O sea, ¿a dónde nos tenemos que volver? A lo principal. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona deja de dar, de diezmar, es porque en su corazón está acumulando idolatría. Porque la avaricia comienza a trabajar. Cuando una persona no da, se llena ¿de qué? De idolatría. ¿Cuál fue la causa del pecado de Israel?
Idolatría. No dejaron de diezmar. Comenzaron a volverse avaros. ¿Sí o no? Y su avaricia es como el que comienza con una mentirita chiquita y después ya comienza con otras mentiras. ¿Sí? No. Porque así es que se comienza. El pueblo de Israel comenzó abandonando el diezmo. Y Yahweh les dijo: vuélvanse. ¿De qué nos vamos a volver? De este mandamiento. ¿Por qué les cito un solo mandamiento? Porque ese fue el peor error que tuvo la casa de Israel. Abandonar el diezmo. Lo que le corresponde ¿a quién? A Yahweh. Porque al abandonar la casa se pierde la conexión que son los levitas o los líderes, porque es que hay una confusión. Muchos dicen: no, pero es que no hay levita en este tiempo, por eso no se puede dar diezmo. Por favor, el diezmo no es de los levitas. Yahweh se lo dio a la levita en aquel tiempo. Pero ¿quién está haciendo el trabajo hoy? Llámelo pastor, llámelo como usted quiera. Está haciendo el trabajo de Yahweh, volviendo la heredad a Yahweh, que está perdida. ¿Sí o no? No está metida en Babilonia, no lo dice Apocalipsis 18:4. Ahora el punto es que acá Yahweh está reclamando y está diciendo: me están robando. Al perder el diezmo los levitas dejan de hacer su trabajo. ¿Tiene sentido eso? Él me está pagando a mí para yo venir acá y poderles dar la palabra. Así de sencillo. Ese es mi trabajo. ¿Sí o no? Es por eso que con fiebre, sin fiebre, lo que sea, yo tengo que estar aquí. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Me entiendes? Y lo puedo hacer gratis, porque hay de mí si no lo hago. Pero él no quiere nada gratis. Él paga. Él no le quiere deber nada a nadie. ¿Ok? Él no le debe nada a nadie. ¿O es que acaso Yahweh tiene necesidad de carne y de verdura? Yahweh tiene necesidad de esas cosas. Yahweh tiene necesidad de tu plata. No, pero sí quiere, escúcheme bien, recuperar su heredad. Hay gente que es tan insolente y tan ignorante que dice que Yahweh lo ayude. Claro, ¿y cómo Yahweh lo va a ayudar? ¿Va a mandar un cheque del cielo? Yahweh siempre ha usado hombres. ¿Sí o no? De Egipto, ¿qué hizo? Usó a los mismos paganos para que el pueblo saliera con su platica. ¿Sí o no? ¿Y usó qué? Hombre. No mandó. Claro, el pan lo mandó del cielo, sí. ¿Por qué no manda dinero de arriba? No sé, pero lo usas a los hombres. ¿Sí o no? Porque ¿sabe lo que él quiere? Probar tu sacrificio, tu corazón. A ver si realmente tú eres capaz. Cuando dices te amo, vamos a tocarte el bolsillo para ver si realmente me amas. ¿Sí o no? Porque cuando la persona no da, es porque hay avaricia en ella. Vamos a seguir, porque todavía falta un poquito, ya queda poco tiempo. ¿Por qué Yahweh citó el mandamiento del diezmo y no otro mandamiento? Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, porque hay avaricia, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Al no querer dar, caemos en idolatría. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí está. Esa fue la situación de la casa de Israel. Cayeron en idolatría porque fallaron en un mandamiento, y ese mandamiento se lo citó Yahweh y le dijo: devuélvanse. ¿De qué? Me robaron. No quisieron darme lo que es mío, y por eso comenzaron a buscar dioses paganos. Lea el libro de Oseas, capítulo 2, y usted se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Seguimos adelante. ¿Cuál fue el pecado de Israel, mis amados? La idolatría. Natán, esa es la palabra dar, porque vamos a seguir esta enseñanza, porque es que el diezmo no era solamente para cuando había templo. Jacob dio diezmo, ¿o no?
Abraham dio diezmo. ¿Quién les enseñó a diezmar? La semana que viene les voy a mostrar quién fue. ¿Ok? Ahora, Natán. ¿Qué significa Natán en hebreo? Dar. Se escribe con esas tres letras. Nun, Tav y Nun Sofí. ¿Ok? En el paleo hebreo, Nun es esa cosita que ustedes ven allí que parece como una culebrita. ¿Saben lo que es eso? Una esperma. ¿Ok? Es una esperma de vida. ¿Ok? Eso es lo que significa en el paleohebreo. La letra Nun significa vida. Vida, porque ¿qué es lo que hace la esperma? Da vida. ¿Qué es lo que hace que un niño nazca? Que un esperma atrape un óvulo y fecunde un óvulo y dé a luz una ¿qué? Una vida. ¿Sí o no? Ok, la Tav representa la cruz. Y la Nun Sofí, que es una Nun igual, pero es para cerrar, es otra vida. Cuando usted da, está dando vida. Vida da vida. Por eso es que dice la Escritura, da y se te dará. Porque cuando tú das, estás dando vida. En el Mar Muerto hay un fenómeno. ¿Y usted sabe cuál es ese fenómeno? Él recibe, pero nunca da. Y por eso se llama Mar Muerto. Interesante, ¿verdad? Lo importante, amados hermanos, acá es entender, hay una bendición y hay una maldición. Porque Yahweh dice, con maldición estáis malditos, porque toda la nación me han robado. O sea, es como que, dame, pero yo no te doy. Qué vivos, ¿verdad? Como que si nos fuéramos a esconder de Yahweh. No podemos escondernos de Yahweh. Hay que entender algo importante. Cuando nosotros entregamos, no es para nuestra visión, no es para nuestro retiro, no es para la casa ni el carro que quiero, no, porque muchas veces estamos pensando en nosotros. Somos tan egoístas que lo que estamos pensando es en nosotros. Por eso Yahweh dice, no acumules aquí, no acumules aquí, dame a mí. Hermano, ¿dónde invertiría usted si quiere recibir algo bueno? Si le da a Yahweh, Yahweh te va a dar ¿qué? Si lo vas al banco te pueden dar un poquito de dinero, si lo metes en un CD pues también, si puedes invertir en casa y carro te pueden devolver más y puedes ganar otras cosas más, pero eso perece. Monta todos los negocios que tú quieras y síguele robando a Yahweh. Pero una cosa, sí, olvídate que allá no estás, pero echándole nada allí al depósito. No le estamos dando nada. Si le damos a Yahweh para su visión, ¿ok? Porque es la visión de Yahweh, no es la nuestra. Él está recogiendo ¿a quién? A su pueblo. Y para recoger a su pueblo se necesita, ¿por qué dinero? Porque todo en este mundo se mueve con dinero. Pero Yahweh no lo da, sino que usa. ¿Sabes para qué? Para probar quién es capaz de decir con su boca te amo y con sus hechos lo demuestra. Porque ¿qué esposa va a estar confiada o qué esposo va a estar confiado si le dice te amo mi amor, pero los hechos son diferentes? ¿Sabes qué? No estamos hablando de que Yahweh
mira, te va a quedar debiendo. No, Él no le debe nada a nadie. Ya Él de antemano te está dando, porque hay personas que se pueden burlar de Yahweh. ¿Sabes que hay personas que dejan de diezmar y supuestamente siguen recibiendo y recibiendo y recibiendo? Pero me acuerdo cuando David dijo, ay, por poco mis pies resbalan porque veo al impío cómo prospera. Pero Yahweh dice, esa es la paga de él aquí en la tierra, pero conmigo no tiene parte, ni heredad. Amén. ¿Usted quiere heredar con Yahweh? ¿Quiere tener heredad con Yahweh? No sé, pero no para heredar. No para heredar, de colaborar, de hacer lo que tenga que hacer para la visión de Yahweh. ¿Tiene sentido, hermano, lo que estamos hablando? Amén. Vamos a ponernos de pie.